Una tormenta de nieve llevó a un joven de apenas 15 años a resguardarse en una pequeña capilla, en la que un grupo de personas estaba adorando a Dios. El pastor de la congregación no asistió esa noche porque se encontraba enfermo, así que, en su lugar, uno de los miembros predicó un mensaje sencillo. Pero este mensaje impactó tanto al joven que su vida tomó un rumbo sin precedentes. En el estudio bíblico de hoy, veremos cómo Dios usa a personas que parecieran no ser importantes para llevar a cabo una parte primordial de sus planes. Recuerden tener a la mano su Biblia, una libreta y su pluma para hacer anotaciones. De preferencia también lápices de colores. Yo voy a leer los textos en la versión de la Nueva Traducción Viviente, mejor conocida como NTV. Dado que se trata de un estudio temático, usaremos varios textos de la Biblia. Isaías capítulo 40 versículos 3a, 9 y 11a. Ezequiel capítulo 34 versículos 23 y 24. Juan capítulo 1 del versículo 23 hasta el 30. Empezaremos leyendo el pasaje de Isaías capítulo 40 versículos 3a, 9 y 11a. Escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes, grítalo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Aunque el gran juicio de Dios sobre el pueblo de Judá aún no había empezado, Isaías habla como si ya hubiese terminado. Esto lo hace para anunciar una futura gloria para el pueblo. El pasaje comienza diciendo, escuchen, que significa, oigan pueblo de Israel, pongan atención. Existe una voz que está hablando, alguien está clamando, está suplicando, está implorando. La persona a quien le pertenece la voz está respondiendo a el llamado de Dios, quien había pedido que le den palabras de consuelo al pueblo. El mensaje de la voz inicia diciendo, abran un camino para que pase el Señor por el desierto. Debemos notar tres elementos en esa frase. El primer elemento es la acción de abrir paso, que hace referencia al hecho de preparar un camino real. Esta indicación es una orden que recibía una ciudad que sería visitada por un rey. Para tal acontecimiento, se tenían que hacer adecuaciones para presentar una buena imagen de la ciudad al rey, entre las que estaban una limpieza minuciosa y un mantenimiento estricto. Para este caso, la voz está suplicando que preparen todo para el arribo de alguien más importante que un rey. El segundo elemento a resaltar es que la preparación que se va a realizar es para la llegada del Señor, el Dios de Israel, Jehová. El último elemento nos aportará un dato específico para la profecía, la mención de la palabra desierto. Dicha mención está estableciendo el lugar donde se ubicará la voz. Esto es, en el desierto, anunciando y esperando la llegada de su Señor. La voz es quien dirigirá los preparativos para la llegada de Dios. Muy probablemente este mensajero preparará también al pueblo para presentarse delante de su Señor. Continúa el pasaje y ahora la voz se dirige a Sión. Algunos consideran que se refiere al monte de Sión o tal vez a la fortaleza de Sión conquistada por el rey David. El pasaje también menciona a Jerusalén y al reino de Judá. Se ha interpretado como el lugar donde estaría la voz para preparar la llegada de su Señor. El pasaje cierra con una descripción por parte de la voz de cómo llegará su Señor para reconocerlo. Él llegará como pastor para alimentar, cuidar y guardar a sus ovejas.
Ahora leeremos el pasaje de Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 y 24. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. El mensaje tiene lugar en un momento difícil para todos los israelitas, pues habían sido conquistados y esparcidos. Entonces Dios, a través del profeta Ezequiel, les promete que Él los rescatará y los traerá de vuelta a la tierra prometida. El pasaje comienza diciendo, sobre ellos. Se está refiriendo al rebaño que Dios rescató. Esto sirve para establecer que primero, Dios reunirá a su pueblo y regresarán a la tierra prometida. Y después de reunidos, Dios mismo pondrá un pastor. Este pastor no será cualquier persona. El pastor será David, el rey David. Pero eso no era posible de manera literal, ya que David estaba muerto. De hecho, llevaba siglos muerto. Así que Dios no se estaba refiriendo al rey David, sino a la promesa que le hizo, la promesa de su descendiente, la promesa del Mesías. Dios pondrá como pastor de su rebaño al Mesías. Esto era lo que la voz en el desierto anticipaba. El pastor que llegará sería el Mesías, y con él la redención del pueblo. Continúa el pasaje presentando la idea de que el Mesías sería el pastor que iba a alimentar al rebaño de Dios. Sin embargo, a diferencia de la primera mención, no estaba haciendo referencia al oficio de pastor, sino al hecho que Dios se refería a sí mismo como el pastor de Israel. Dios estaba estableciendo una igualdad con el Mesías, es decir, el Mesías sería el pastor de Israel. Después, Dios afirma que el siervo, descendiente de David, en referencia al Mesías, sería un príncipe en medio de su rebaño. En otras palabras, Dios marcaba una diferencia entre todos sus siervos y el Mesías. Finaliza el pasaje señalando que ha sido el propio Señor, el Dios de Israel, Jehová, quien ha dado su palabra, una palabra que se cumple, una palabra que es fiel. Nos movemos al pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 23 al 30. Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. El pasaje nos ubica en un momento en que Juan el Bautista se encontraba en Betania, bautizando en el Jordán. Juan el Bautista es descrito como alguien que usaba ropa tejida con pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Unos sacerdotes le habían preguntado quién era. Inicia el versículo con la respuesta de Juan el Bautista. Él repitió las palabras de Isaías, pero ajustándolo a su persona. Contestó: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. De este modo, Juan estaba afirmando que él era la voz que se había profetizado. Él era el precursor del Mesías. Él estaba preparando el camino para la llegada de su Señor. Juan también declaró que la misión del Mesías iniciaría
después de que él finalizara la suya. Además, añadió que él mismo era mucho menor que el que llegaba. Ni siquiera era digno de estar al servicio de su señor, ni como un esclavo que desata las sandalias. El versículo continúa diciendo: al día siguiente del encuentro con los sacerdotes, cuando vio Juan a Jesús, que se le acercaba para ser bautizado, dijo: miren, él es de quien he hablado, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él les hablaba, a él hacía referencia en sus mensajes. Jesús es el hombre superior a Juan el Bautista. Él era el Señor para el cual había estado preparando el camino, dejando claro con estas palabras que Juan el Bautista era el precursor del Mesías y que Jesús es el Mesías esperado. Como hemos visto, Juan el Bautista no tenía una apariencia espectacular. Sin embargo, incluso los líderes judíos reconocían que él debía ser alguien importante para Dios. Y así era. Dios lo había elegido para preparar la llegada del Mesías. De igual modo, el joven que escuchó la prédica en aquella pequeña capilla durante una tormenta de nieve, reconoció a través de ese sencillo mensaje proveniente de una persona sin apariencia espectacular, que Dios le estaba llamando para servirle en el ministerio del pastorado. Años después y hasta el presente, se le sigue llamando el príncipe de los predicadores. Su nombre, Charles Spurgeon. Nos vemos en el siguiente estudio bíblico. Que el Señor les siga bendiciendo.